Ya, ahí se escucha. Listo. Voy a continuar desde donde, inclusive cuando vemos la definición de nódulo tiroideo, pues hablamos, la mayoría de los textos lo refieren como cualquier lesión de características radiológicas distintas al parénquima tiroideo circundante. Esto quiere decir que inclusive en la mayoría de las definiciones establecen que es necesario una imagen diagnóstica para determinar que es un nódulo tiroideo. Y en general las guías, y en específico traje la ATA, pues lo que hablan es que la ecografía de tiroides debe ser realizada en todo paciente con sospecha clínica o hallazgo imaginológico en cualquier otro tipo de imagen de un nódulo tiroideo. Y para eso, pues realmente hay que decir que la tiroidea tiene un rendimiento, que la ecografía tiroidea tiene un rendimiento bastante bueno. Se habla que tiene una sensibilidad para encontrar los nódulos que son malignos cercana al 85% y un valor predictivo negativo del 91%. Y para hacer esto, lo que ocurre es que ya conocemos con cierta precisión los patrones morfológicos que se relacionan con mayor o con menor riesgo de malignidad. Y cuando los agrupamos de alguna manera, pues lo que hacemos es que vamos a tener un riesgo estimado de malignidad dependiendo cuáles de estos cumplan o no. De esto hay varias clasificaciones que lo que hacen es esto, clasificar y agrupar esas características radiológicas para darnos, digamos, una clasificación que nos permita tomar de manera fácil decisiones médicas a la hora de enfrentarnos con un nódulo tiroideo. Aunque los de la ATA eran posiblemente las más utilizadas hasta hace algunos años, pues últimamente ha sido reemplazada por los diferentes tiros que tienen algunas variaciones que dependen de la localización, pero que en general ya han sido comparadas en algunos estudios y lo que muestran es que parece ser que la ACR tiras es la que nos permite o la que disminuye la cantidad de biopsias que se mandan de manera innecesaria. Además de eso, es la que se utiliza en Colombia y la que se utiliza pues, en América en general. Y lo que hacemos es esto, cogemos entonces el nódulo tiroideo, lo calificamos de acuerdo a 5 características, composición, ecogenicidad, forma, márgenes y focos ecogénicos, dependiendo de cuáles tenga o no le damos un puntaje y hacemos la sumatoria del puntaje para tener una clasificación que la vamos a correlacionar con el tamaño del nódulo tiroideo y con entonces definir qué tipo de conducta clínica vamos a realizar. Entonces, esas son todas las funciones que esperaríamos tener en una ecografía tiroidea de buena calidad. Obviamente, que describa de manera correcta y exacta las características de los nódulos tiroideos que sean sospechosos. Pero no solamente que describa los nódulos tiroideos, sino también necesitamos conocer las características intrínsecas de la tiroides. Y además de eso, muy importante, sobre todo para el enfoque quirúrgico, clasificar los compartimentos del cuello y la presencia de o no adenopatías. El reporte tiene que ser exacto, consistente y completo. Es muy importante esta palabra consistente porque muchas veces vamos a comparar las ecografías con ecografías previas y es necesario que sean comparables para que podamos hacer una conducta adecuada y además de eso, muy importante, que nos clasifique el riesgo de malignidad de manera precisa y reproducible con la clasificación que se utilice dependiendo del lugar. La ACR tiras, como dijimos, es la más usada en Colombia. El problema es que en la práctica clínica realmente lo que vemos es que rara vez se cumplen todas estas características. Y no solamente es en la práctica clínica, sino que hay variados estudios que también en distintas partes intentan objetivizar esta apreciación anecdótica que tenemos. Por ejemplo, en el primero, características que pensaríamos que deberían ser fáciles o por lo menos generalizados de reportar, como el reporte en 3 dimensiones, solo se reportaban 23% de todas las ecografías, la localización exacta solamente en un 33% de las ecografías, y sin mencionar que las características intrínsecas de los nódulos tiroideos, algunas eran calificadas realmente con muy poca frecuencia, como por ejemplo los márgenes 10% a 11%, y la presencia de calcificaciones o no en el primer estudio 9.3%, en el segundo solo 35%. Y esto es una tendencia que realmente es a nivel mundial. Como vemos, el primer estudio es en Kuwait y el segundo en Canadá, donde uno esperaría que inclusive la calidad del reporte de ecografía podría ser, o uno esperaría por lo menos que fuera mejor. No solamente es deficiente en el reporte de los nódulos tiroideos, sino que las características de la glándula tiroidea también son infrecuentemente reportadas. En el primer estudio vemos que el tamaño de la glándula solamente el 50%, características del parénquima 73%, estimación de riesgo de malignidad menos de la mitad. Como dijimos, eso es muy importante porque eso es lo que nos permite definir de manera fácil qué conducta clínica vamos a hacer. Además de eso, y donde la mayoría de los estudios encuentran la mayor debilidad, pues también la evaluación de los nódulos linfáticos es bastante pobre. Vemos entonces en el segundo estudio que no hacen mención en lo absoluto de nada de los compartimentos del cuello en cerca del 38% de las ecografías,
sin mencionar que las características intrínsecas pues, de los nodos linfáticos están bien muy infrecuentemente reportadas. Hice una búsqueda de la literatura a nivel nacional a ver si había alguna parte donde nos dieran cómo es la situación y realmente pues lo único que encontré fue este estudio que básicamente pues es una auditoría en el Hospital Universitario de Neiva, pero muy importante que es entre el año 2009 y 2011, digamos que antes de que hubiera cierta preocupación respecto al sobrediagnóstico de los nódulos tiroideos y pues aunque realmente las características que evalúa son relativamente pocas, pues la tendencia es bastante similar a lo que vemos en la literatura internacional, donde realmente pues es pobre la cantidad de características que se reportan en la ecografía tiroidea. De acuerdo a que realmente pues no hay una estimación reciente, completa, de cuál es la calidad del reporte de ecografía tiroidea en nuestro medio, mi pregunta de investigación era cuál es la adherencia de los reportes de ecografía tiroidea realizadas en nuestro medio a las recomendaciones publicadas al respecto para el reporte organizado y estandarizado. Y aquí hay que hacer una aclaración, y es que aunque cada guía establece cuáles son los parámetros que se evalúan para hacer su clasificación de riesgo, realmente la mejor o la bibliografía más completa que encontré, que diga todas las características que tiene que tener realmente una ecografía tiroidea de buenas características, es precisamente ese artículo que se llama Esforzándose hacia una estandarización del reporte de las características ecográficas de los nódulos tiroideos y los nódulos linfáticos, que es un consenso multidisciplinario en el que reunieron múltiples expertos por la Fundación de Tiroides y el Cáncer de Cabeza y Cuello en el 2014. Y lo que ellos saben es que tiene que tener 13 características específicas de la tiroides, 13 características específicas de los nódulos tiroideos y 10 características de los nódulos linfáticos. Estas van a ser posteriormente, como vamos a ver, las variables que voy a utilizar en mi trabajo. Mi objetivo general era evaluar la adherencia de los reportes de ecografía tiroidea realizadas en una institución hospitalaria de cuarto nivel, de acuerdo a un sistema de reporte estandarizado, intentar también discutir un poco sus implicaciones para la práctica clínica y, sobre todo, muy importante, proponer medidas para el mejoramiento. Mis objetivos específicos eran medir la proporción de cumplimiento de las características del reporte ecográfico, pero individualizado para tres cosas: la morfología de la tiroides, la descripción de los nódulos linfáticos si existen y la caracterización de los nódulos linfáticos además de eso. Y lo otro es que también buscábamos comparar la clasificación del nódulo tiroideo que reporta el radiólogo en su lectura con una que nosotros calculemos a partir de los datos que nos dan en la ecografía. Nosotros consideramos que justifica el estudio de acuerdo que, como vimos, el enfoque del nódulo tiroideo es sistemático, esquemático y es por pasos, y consideramos que, y sabemos que muchas de las ecografías terminan convirtiéndose en biopsias, muchas de estas innecesarias, y pensamos que si logramos incluir en ese paso entre una ecografía que de pronto al mejorar su calidad pueda disminuir la cantidad de biopsias, podría tener una buena justificación. Y eso también se ha estudiado, por ejemplo, en ese trabajo que traigo acá como ejemplo, cuando miran de manera retrospectiva la indicación de 291 biopsias, pero lo que encuentran es que si hubieran sido estrictos, simplemente con una clasificación de una CR-TIRAS o de la ATA en el reporte tiroideo se podrían haber disminuido la cantidad de biopsias, si es con la CR-TIRAS en un 55% y si es con la ATA un 14%. Esto es especialmente y particularmente importante y pertinente de acuerdo a que el nódulo tiroideo y su relación con el cáncer de tiroides pues es, digamos, una patología que podríamos considerar problemática en este momento, de acuerdo a que sabemos y entendemos que es víctima de una gran cantidad de sobrediagnóstico. Ejemplos de eso es que sabemos que se encuentra de manera con bastante frecuencia en resultados de patologías en pacientes luego de necropsias, y además de eso vemos esas gráficas que realmente pues son bastante conocidas por los distintos especialistas que trabajan en esa área, que lo que muestran es la incidencia por 100.000 habitantes histórica desde los años 70 hasta el 2010. Y lo que vemos es que la incidencia se ha triplicado más o menos en este periodo de 30 a 40 años. Sin embargo, no se ha disminuido en lo absoluto la mortalidad. Se están diagnosticando 3 veces más cánceres de tiroides, sin embargo, no se muere, o se muere más bien, la misma cantidad de gente. Y esta acá es la relación que vemos de los distintos tipos histológicos, y vemos que la mayoría de este aumento es responsable por el cáncer papilar de tiroides, que, como dijimos, es un cáncer bien diferenciado, que casi nunca, o sobre todo cuando se diagnostica de manera temprana, no disminuye la expectativa de vida de nuestros pacientes. Y no solamente lo estamos sobrediagnosticando, sino que lo estamos sobretratando. Esa es una gráfica tomada de Estados Unidos, pero en general la tendencia mundial es la misma,
la cantidad de biopsias realizadas tiene una curva ascendente, la cantidad de tiroidectomías y lobectomías también vienen ascenso. Y esas son unas gráficas muy interesantes porque las líneas puntuadas son la proyección de la incidencia de cáncer tiroideo en mujeres si la incidencia continuara, digamos, la tendencia que venía antes de que se utilizara, digamos, la ecografía como principal herramienta, y las líneas continuas son la que se encontró. Entonces, es comparar la que se esperaba contra la que se encontró en 3 periodos distintos del tiempo, y por ejemplo, lo que ven al medir el área bajo la curva de la respectiva al año 2008 a 2012 es que, por ejemplo, para Estados Unidos se podría asumir por sobrediagnóstico cerca de un 70% de los cánceres de tiroides en las mujeres, y en la población de Colombia se estima que podría ser inclusive hasta el 80%. Eso es una proyección, pero por ejemplo, no estamos tan mal comparado, por ejemplo, con Corea del Sur, donde se estima que cerca del 95% de los nuevos cánceres diagnosticados de tiroides realmente se deban a sobrediagnóstico. Y lo otro que vemos que es interesante resaltar es que la principal los relacionados sobre todo con estas curvas, pues como dijimos, esas son gráficas de mujeres, son en mujeres y además de eso en la mediana edad. Vamos a empezar entonces con la metodología. Es un tipo de estudio descriptivo retrospectivo de tipo transversal. La población blanca es pacientes en quienes se realizó una ecografía tiroidea independiente de la sospecha de diagnóstico, y nuestra población de estudio es pacientes en quienes se realizó una ecografía tiroidea en la institución hospitalaria Alma Mater en el transcurso del año 2022. Nuestros criterios de inclusión: pacientes adultos que se les realizó una ecografía tiroidea con cualquier objetivo de diagnóstico, y los criterios de exclusión: que se haya solicitado la ecografía de manera urgente, que tengan ecografías externas o no interpretables, que tengan antecedentes de tiroidectomía y que se haya solicitado la ecografía tiroidea como guía para una biopsia de cualquier tipo. Básicamente lo que hicimos es que obtuvimos la base de ecografías tiroideas realizadas en la institución, que son las codificadas con el código que se encuentra pues en la diapositiva. En total se recolectaron 643 ecografías, de las cuales se asume una proporción de adherencia del 30%, una precisión del 5% y un nivel de confianza del 95%. Eso nos dio un tamaño muestral de 215 ecografías que se seleccionaron simplemente a través de un muestreo aleatorio simple. Es importante esa proporción de adherencia porque la sacamos de un estudio canadiense en el que se utilizó exactamente los mismos parámetros de medición, y lo que ellos encontraron es esto, precisamente 30% de proporción de reporte de los parámetros que nosotros vamos a usar. Las ecografías fueron calificadas de acuerdo a los parámetros definidos por la fundación que comenté. Cada característica se informó simplemente como cumplida, no para presentar porcentajes de cumplimiento, y para cada nódulo, lo que dijimos, calculamos nosotros el TIRAS y lo intentamos comparar, presentar tablas de frecuencia respecto a la que nos daba el radiólogo. Medidas y proporciones fueron realizadas para variables continuas y categóricas respectivamente. Estas son nuestras variables, las que comentamos, pues, que son las solicitadas o las que son las sugeridas por esa fundación: 13 de la tiroides, 13 de los nódulos y 10 de los nódulos linfáticos. Todas esas son, obviamente, pues entonces características o más bien variables categóricas dicotómicas, y nuestras otras variables simplemente son el TIRAS reportado y el TIRAS que nosotros calculamos, que son variables categóricas ordinales. Este es entonces el diagrama de flujo de básicamente lo que ocurrió. 643 ecografías en total en la institución. De estas, 290 pues fueron las que se revisaron. Se excluyeron 75 porque no cumplían los criterios de inclusión-exclusión, y dejamos 215. De estas 215, 154 tenían uno o más nódulos linfáticos. De esas ecografías elegíamos un nódulo linfático, nódulos tiroideos. De esas ecografías elegíamos un nódulo tiroideo al azar para el estudio o para el cálculo de los distintos porcentajes, y lo mismo, 38 ecografías contenían nódulos linfáticos sospechosos, uno o más, elegimos uno para el cálculo y para el estudio. La media de edad fue 62.5 años, la gran mayoría fue de sexo femenino, en un 80.5%. Y ya empezamos entonces a ver los resultados, y estos son los de la caracterización de la tiroides. Se movió un poco de pronto la presentación, pues, de pronto por el formato, pero lo que señalaba digamos, lo que señalaban con este cuadro, o quería resaltar, es que hay 10 características específicas que me parecen que deberían ser, digámoslo, evaluadas con mucha más frecuencia, y que realmente
no lo son. Entre estas, entonces, lo que vamos a ver es... Bueno, entonces empecemos con la caracterización de la glándula tiroides. Vemos entonces que hay algunas características que se describen con muy poca frecuencia. Por ejemplo, la presencia del lóbulo piramidal no se describió en ninguna de todas las ecografías. Aunque asumimos que es que no se encontró en ninguno de los pacientes, pues lo que hay que decir o lo que también encontré en la literatura es que cuando se encuentra o se hacen estudios de incidencia ecográfica de la presencia del lóbulo piramidal, lo que se encuentra es que realmente pues tiene frecuencias del 21%, como vimos en ninguna de nuestras ecografías lo reportamos. Sabemos que esto es muy importante de acuerdo a que pues, el lóbulo piramidal puede sufrir las mismas patologías que puede sufrir también el resto de la tiroides, incluido pues un lóbulo tiroideo. La siguiente característica que yo quiero resaltar es la extensión a mediastino. Solamente se reportó en 3 ecografías, que eso solamente representa el 6% de todas las ecografías. Eso es importante porque es que esta extensión a mediastino es una característica que nos puede cambiar de manera dramática el plan quirúrgico. Y no solo eso, sino que cuando la ecografía lo dice, tiene indicación para mandar alguna imagen axial, como puede ser una tomografía. Características intrínsecas de la tiroides como la vascularidad o las calcificaciones fueron bastante infrecuentes reportadas. Esa es la evaluación ecográfica de los nódulos tiroideos significativos. Lo mismo, algunas características que realmente fueron bastante infrecuentes. El tamaño en 3 dimensiones solamente fue reportado en cerca de un 29%. Hay muchas características de las cuales estas 6 resalté, que son prácticamente las últimas 6, son las necesarias solamente para el cálculo de un TIRAS adecuado. Y de ellas, solamente la arquitectura interna y la congenicidad del nódulo son reportadas en más de un 50% de los nódulos tiroideos. El resto son reportados en menos de un 50%, o sea, las características que solamente las necesarias para calcular el TIRAS. Y me quiero quedar con estas características, sobre todo con estas 3. Que sea más alto que ancho, que tenga calcificaciones y que tenga, además de eso, un contorno pues que sea irregular, digamos lo que son las características que tenemos con cierta evidencia, que son las que más nos sirven, las que tienen el mayor valor predictivo positivo para definirnos cuáles los tiroideos son malignos. Entre ellas, pues la literatura lo que dice es que tienen OR muy altos, entre ellas, pues cuando tienen una relación más alta, que ancho 1R de 12.1, un contorno con margen infiltrativo 1R de 6.9 y calcificaciones internas 1R de 6.8. Nuevamente, entonces acá tenemos otra gráfica. De pronto voy a intentar salir para que se vea. Bueno, vamos a hablar, continuemos entonces más o menos, yo voy explicando lo que va ocurriendo. En cuanto a la evaluación ecográfica de los nódulos linfáticos, pues realmente pues, también fue bastante pobre. Cerca del 30% no hacen mención en lo absoluto de qué hay, si hay o no nódulos linfáticos en general en el cuello, y además de eso, pues el resto de características fueron reportadas con una frecuencia muy baja. Entre ellas, lo que hay que decir es que en cuanto a la evaluación ecográfica de los nódulos linfáticos sospechosos, entre más características nos reporten, es mejor. ¿Por qué? Porque realmente pues, no hay una característica sólida que tenga un buen rendimiento. Esas tienen algunas muy buena sensibilidad, otras muy buenas especificidad, pero no hay ninguna que tenga un rendimiento completo que nos permita decir cuál es maligno, cuál es benigno. Y por eso, entre más distintas características nos digan, podemos correlacionar, y es a través de esa correlación que podemos saber cuáles son los que realmente tenemos que estudiar o no. Entre ellos, entonces, quiero resaltar que la única característica que sí se reportó con cierta frecuencia fue la descripción del hilio, que se reportó en un 85%, y lo que hay que decir acerca de la pérdida del hilio es que tiene una sensibilidad del 100% con una especificidad del 29%. Esto se relaciona entonces con un valor predictivo negativo que es bastante alto, pero positivo que es bastante bajo, y realmente pues lo que necesitamos en estos pacientes es saber cuál nódulo linfático está sospechoso, porque necesitamos saber cuáles vamos a mandar a estudiar con algún tipo de ayuda histológica.
Esa es la proporción de requisitos completos dividido para nódulos linfáticos, para nódulos tiroideos y para la glándula tiroides, y dividido además por cuartiles. Entonces lo que hacemos acá es decir cuántos de las ecografías que hicimos o qué proporción reportó más del 75% de los requisitos que evaluamos, del 50 al 74% de los requisitos y menos del 40%, y lo que vemos pues realmente es que de los nódulos linfáticos ninguna ecografía reportó más del 75% de las características que evaluamos, de los nódulos linfáticos un poco más, 44% reportaron más del 75%, y de la glándula tiroides solamente 16% reportaron más del 75% de las características que evaluamos. Y esto es otra gráfica que me parece que también tiene una característica bastante, podríamos decir, inclusive intuitiva, que es correlacionar el nivel de TIRRAS con la proporción de reporte de las características de las ecografías. Y lo que vemos es que entre mayor nivel de TIRRAS haya, mayor cantidad de ecografías cumplen por lo menos el 75% de los requisitos que nosotros estábamos midiendo. Entre ellos, para ser específico, con TIRRAS 5 cerca del 90%, TIRRAS 4 65 y TIRRAS 3 55. Sin embargo, para los demás, o sea, TIRRAS 1, 2, y para los que no nos reportó el radiólogo nada, pues para esos casi todos no cumplían o cumplían mucho menos del 50%. Y ese es un diagrama de dispersión donde entonces lo que hacemos es que relacionamos el TIRRAS que el radiólogo nos reportó con el TIRRAS que nosotros calculamos, y en general, aunque hay cierta dispersión, en general pues sí hay cierta coherencia, sí hay cierta correspondencia entre el TIRRAS que ellos nos dan y el que nosotros calculamos, exceptuando dos cosas. Uno, que en general no nos reportaron 39 ecografías ningún TIRRAS. Eso es importante obviamente porque no todo el mundo logra correlacionar cuáles son las características que se refieren al riesgo de que tenga malignidad, y por eso para homogeneizar la comunicación es necesario que nos den TIRRAS. Y lo otro que es llamativo es que realmente pues, los radiólogos solamente respondieron a TIRRAS 1 6 ecografías, mientras que en nuestra medición fueron 48 ecografías, y cuando vemos cuál es la causa o de dónde salen estos 48, lo que vemos es que muchos de los TIRRAS 2 realmente entran acá, y también gran cantidad de los TIRRAS que no calcularon pues van al TIRRAS 1. Como conclusiones entonces de mi trabajo, pues la calidad del reporte de ecografía tiroidea hay que decir que es deficiente. Pues sabemos que es solamente una institución, pero es probablemente muy relacionado con lo que se ve en el medio, y no solo eso, sino que es una institución universitaria, donde uno pensaría que la calidad de reporte es inclusive mejor que la del medio. Sin embargo, pues de acuerdo a los hallazgos de mi trabajo, pues, parece ser que es bastante deficiente. Esta es una apreciación que es más subjetiva, y es que yo lo que encontré es que se usaba terminología muy inexacta y muy heterogénea entre todos los distintos radiólogos. Lo que vimos solamente en 44 de las descripciones de los nódulos tiroideos, el 16 de la descripción de las glándulas tiroides, y ninguna de las descripciones de los nódulos linfáticos completó más o igual al 75% de los parámetros. Es especialmente débil la descripción de los nódulos linfáticos, y me quiero simplemente detener aquí a recordar una cosa, y es que el factor de riesgo más común para recaída en cáncer de tiroides es la presencia de nódulos linfáticos patológicos o con metástasis ganglionares, y que la mayoría de estas recidivas son antes de los 5 años. Es muy probable que estas recidivas realmente sean metástasis ganglionares que no fueron diagnosticadas inicialmente, y que por eso fue que hubo posiblemente una recaída. Hay ausencia de descripción de las tensiones extratiroideas, que es una información muy importante desde el punto de vista quirúrgico. Además de eso, reportan de manera muy expuesta la morfología de la tiroides, omiten características necesarias para una adecuada clasificación de los nódulos tiroideos. Muy importante, no clasifican el TIRRAS de un 25% de los nódulos tiroideos, uno de cada 4. Dijimos y propusimos que dentro del estudio se deben intentar proponer algunas medidas de mejoramiento, y con las que llegamos fueron estas. Una muy sencilla, y que es la comunicación del problema con los radiólogos acerca de precisamente los resultados de este trabajo y la importancia de tener la adherencia de los reportes organizados. Esto se va a hacer pues a continuación en la institución, todavía no tiene fecha, pero se organizó que se va a realizar con ellos en la institución, en la León 3, y que se iba a intentar además de eso pues tomar con ellos algunas medidas que ellos nos propongan para entre el grupo de cabeza y cuello y los radiólogos definir qué medidas de mejoramiento también podemos implementar. Se le va a recomendar a la institución fomentar realización de cursos de actualización que mejore la competitividad en el reporte ecográfico de patología tiroidea, y definitivamente la recomendación más importante es que se tienen que estandarizar los procesos de reporte, y se tiene que utilizar un instrumento que sea estandarizado, o sea, la utilización de plantillas.
Eso es muy común en otras instituciones, inclusive en otras partes de la institución también se utiliza con buenos resultados y se tiene o se sugiere por lo menos que se debe hacer. Y esto en especial porque tenemos varias información adecuada de que realmente pues eso sirve. Inclusive pues acá traigo solamente 2 ejemplos, pero lo que vemos es que antes y después de la estandarización, por ejemplo, en este hospital, lo que se vio es que se redujeron el número de biopsias realizadas por ecografía de una proporción de un 37% a un 31%, los vacas no indicados pasaron de un 9.9% a un 2.8%, y realmente pues hubo aumento en la proporción de biopsias que tenían Bethesdas altos, que eso es algo pues que realmente es bastante favorable. Y lo otro es que sabemos pues que para los radiólogos puede que sea un poco difícil aceptar que sea un formato porque piensan que de pronto es un formato muy largo, que les va a quitar más tiempo y que va a ser más difícil de llenar o que pueden tener más errores. Sin embargo, pues eso depende claramente del tipo de formato que se utilice. Por ejemplo, en este estudio vemos que cuando se utilizaba un sistema automatizado, amigable, y lo comparaban con un sistema libre, realmente antes terminaban disminuyendo la cantidad de tiempo de 30 a 60 segundos, inclusive disminuía la cantidad de errores que tenían. De acuerdo a las recomendaciones de retroalimentación pues, que se tenga este trabajo, pues se le va a proponer, o ya probablemente otros investigadores está dentro del plan del asesor, proponer el formato electrónico que se va a implementar en la institución. Y por último, pues nuevamente, probablemente ya a futuro, es necesario un estudio de impacto para evaluar si hubo mejoría en la calidad de reporte, en el tiempo de reporte y en la cantidad de errores que cometían los radiólogos. Ya. Yo fui uno de los jurados de esta tesis, por eso estoy aquí. Tengo algunos comentarios, pero primero una pregunta. ¿Esto ya se socializó con los radiólogos? No, no, pero ya se habló con el servicio de radiología de la institución. Listo. Y se cuadró que se va a hacer en otra fecha y supuestamente en un formato y en un tiempo que sea más, la palabra fue conveniente para ellos. Listo. Pero sí se va a socializar de manera individual con los radiólogos, inclusive, pues la idea es que también estén allá los cirujanos de cabeza y cuello, pero se va a hacer pues una actividad distinta allá. Bueno, este trabajo presenta una pregunta de investigación simple, pero muy clara, muy concreta, y con la metodología desarrollada se le da respuesta, que era lo que ustedes pretendían. Queda como una inquietud es cuál es la aplicabilidad de los resultados, si es un aporte regional o pudiera ser se pudiera interpretar como un aporte general. Pero con las referencias que aportás de otras latitudes, mostrando cómo en general hay una ausencia de una cantidad de información en otras latitudes, diría uno que esto tiene un impacto general porque esto es lo que se hace en todas partes. Llámese mal o llámese bien, pero eso es lo que se hace. Tengo una duda en cuanto a la crítica, así como tan puntual, tan contundente acerca de no escribir una información cuando está ausente, porque uno se pregunta cuál puede ser la importancia. Por ejemplo, a mí me dicen, tengo un paciente en urgencia, Valle de Valduele, que puede tener una apendicitis. Entonces yo me voy para allá, tantos años, tanto tiempo de evolución, examen, signos de irritación peritoneal, posible de cadera derecha, conducta, cirugía. Entonces dirá un crítico, un evaluador, hombre, pero este no dijo cómo estaba la peristalsis, será que tiene una hernia umbilical, no lo describió, una circulación colateral, una citis, etcétera, así nomás. Entonces diría uno, está mal examinado. Probablemente no está mal examinado. Aportó la información que requería para tomarse una decisión. Entonces lo mismo puede pensar uno con respecto a eso. Es decir, ¿qué valor puede tener, hablando por ejemplo de la evaluación de la glándula, presentar la información de que tiene el lóbulo piramidal o no lo tiene? Un hallazgo normal que está en el 20% de los pacientes y que si no tiene un nódulo, ¿qué puede aportar? ¿O qué puede aportar omitir la información de que tiene desviada la tráquea cuando es una información más valorable por un examen físico? ¿O qué puede aportar omitir la información de la presencia de un quiste tirogloso en un paciente que nunca ha consultado por masa, supuración, etcétera, en la línea media? Entonces,
Entonces no sé uno hasta qué punto puede ser tan exigente con esa solicitud. Hay una dificultad en el medio con respecto a esta solicitud de exámenes. Electrónicamente usted no tiene muy poquitas opciones. Usted tiene ecografía de tiroides. Usted tiene que poner ecografía de tiroides en un paciente que le hizo una tiroidectomía total. Es decir, no hay una opción que le haga una evaluación de los tejidos blandos del cuello. No hay una opción que le diga vamos a evaluar los ganglios. Entonces, cuando usted pide en un paciente que tiene un nódulo tiroideo una ecografía de tiroides, deberá asumir que él va a hacer una evaluación completa del cuello, la presencia o no de ganglios, y ahí sí, tengo que decir que la mayoría sí describen si los tiene o no los tiene, sin entrar en los detalles que usted señala allí que no lo aportan, o se limitan a decir ganglios reactivos, etc. Entonces, me parece que es una limitación. Yo no sé si eso tiene algún impacto económico. Desafortunadamente, eso funciona en el medio, que la ecografía de tiroides le pagan por tanto, pero la ecografía de tiroides más ganglios, más etcétera, vale distinto. Entonces, no sé, asume uno que el radiólogo tendrá esa responsabilidad de escribir todos estos hallazgos. Pero volviendo al cuento, ¿qué puede ser más importante? Que el radiólogo reporte todas estas características de ecogenicidad, vascularización, contornos, dimensiones, etcétera, a que simplemente se limite, porque eso, es decir, eso lo conocen bien ellos y lo conoce bien el doctor Willes y algunos otros, pero la mayoría no. La mayoría de personas no, como para decir, con toda esa información, yo como clínico pienso que este paciente necesita una biopsia o no la necesita. Entonces, no será uno como muy agresivo en castigar esta conducta diciendo que la están haciendo mal hecho, cuando tal vez lo único que hay que esperar es que el radiólogo reporte TIRADS 1, para que uno no le haga nada, TIRADS 2, para que le haga un seguimiento, etcétera, TIRADS 4 o 5 para que le haga una biopsia. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es que de pronto es como pedir mucho, es como que ¿qué sentido tiene de que yo con esa información que la manejo poco, viendo si la tiene presente o no la tiene presente, yo como clínico digo, este paciente tiene un TIRADS 4, o que mejor el radiólogo se limite a decir, tiene un TIRADS alto, que nos lleva a una conducta, biopsia o seguimiento o no, y probablemente después de la cirugía, que es el propósito que tienen las ayudas diagnósticas. Como usted decía, ahí muy bien presentado la importancia de seleccionar los pacientes que requieren biopsia, de su diagnóstico histopatológico y disminuir o no el número de procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Sí, entonces, pues muy pertinente la aporte del doctor. Lo primero que hay que decir es que es obvio que el radiólogo es un especialista muy capacitado y él sabe qué pertinencia a la información que está poniendo en la ecografía. En la mayoría de los casos, pues uno asume que ellos cuando no ponen algo es porque realmente no lo encontraron. Ahora bien, las guías internacionales lo que dicen es que es pertinente que también pongan que no encontraron estos hallazgos de acuerdo a que queda la interpretación de si sí se encontró o no. Es eso, simplemente que queda la duda entre si se encontró o no, uno asume que no, pero uno queda digámoslo, sin tener la seguridad de eso. Lo otro es que, aunque es verdad que algunas características de pronto no aportan tanto, algunas que sí aportan mucho fueron muy frecuentemente reportadas. Por ejemplo, entre ellos, algunas cosas que me parecen bastante significativas es que realmente no nos dieron el TIRAS en 25% de todas las ecografías. O sea, una de cada 4 no sabemos qué TIRAS tiene. Lo otro es que, por ejemplo, de los compartimentos a nivel linfático, pues podemos ver muchas características, pero es que realmente en la mayoría no reportaron ni uno o ni otro. O sea, es insuficiente para hacer una adecuada evaluación. Y la que reportaron, digamos que era Lilio, es la que, por decirlo de alguna manera, menos nos sirve. Entonces, aunque estoy de acuerdo con que eso es de pertinencia y también de conocimiento del radiólogo, de poner qué reporte y qué no, pues también hay que decir que las guías dicen que se debe reportar todo porque tiene que quedar seguro de que está todo o para el que lo interpreta o que no está. Y lo otro es que, aunque es verdad que de pronto algunas características de las que se midieron no aportan tanto, hay unas muy importantes que sí fueron muy deficientes. Muchas gracias por la presentación, Carlos Alfonso Willes, endocrino.
¿Te puedes devolver, por favor, donde está la clasificación de TIRATS? Eso. Muy al comienzo que la pusiste. Entonces, yo comparto la opinión del doctor Morales y ahorita yo hacía aquí una reflexión. Cuando usted está en el 5º semestre, usted aprende a hacer una historia de semiología y escribe 8 páginas y tiene perro, gato, piso, techo, puma y la historia psicosocial. Y después usted termina haciendo una historia de media página con cosas súper concretas. Yo no dije nada más, simplemente cosas muy concretas donde define situaciones. Entonces, dentro de la calificación, cuando analicé el trabajo tuyo, yo hice una propuesta y era que nos contaras, teniendo en cuenta, digamos, lo que se encontró, más lo que hay en la literatura, más lo que, ¿cuál sería tu propuesta de formato de evaluación de nódulo tiroideo? Porque poniendo ya esto en aterrizado y siendo pues como concretos es, listo, esto fue lo que encontré, esto es lo que hay en la literatura, cuáles son los parámetros no negociables de un parámetro si yo lo tuviera que realizar para la institución. Entonces, cuando a mí me tengo cuenta con un nódulo tiroideo, básicamente yo tengo que fijarme en eso que está ahí. ¿Listo? O sea, dígame si es sólido o si es quístico, dígame si es hipoecoico, isoecoico o hiperecoico, dígame si es más alto que ancho, dígame si los márgenes se ven bien definidos y dígame si tiene microcalcificación. Eso básicamente son como mis 5 no negociables desde el punto de vista del nódulo tiroideo, que pues a esa razón es a donde yo quiero apuntar. ¿Defino o no defino biopsia? ¿Cuánto tiene de tamaño? Más de 2,5 y es un TIRATS 3, bajo biopsia. Tiene más de 15 milímetros y es un TIRATS 4, bajo biopsia. Y tiene más de un TIRATS 5, más de 1 centímetro. Eso en realidad es lo que concreta mi pensamiento para saber si hago o no hago frente a un paciente que tiene un nódulo tiroideo. Entonces, si yo me devuelvo, ahora sí mostrarme la última diapositiva donde hicieron la correlación de los TIRATS 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, a estas 5 características yo le agregaría eso. Listo, dígame cómo está el lado. Bueno. Si es un ganglio redondito, si perdió el hilio graso, si tiene microcalcificación, si está la vascularización cambiada. Entonces, comparto que esas 13, 10, o sea, son características posiblemente muy bonitas desde la descripción, pero definitorias, 4 o 5. Y eso es lo que yo necesito realmente desde el punto de vista. Y fíjate que vos mencionabas ahí algo, claro, a medida que te avanza el TIRATS, el radiólogo es mucho más detallado y cuidadoso en decirte por qué sí es esa categoría. Entonces yo creo que aquí de destacar el trabajo es lo que mencionaste ahorita. 1 de cada 4 no tienen un informe del TIRATS, que es el que me va a decir a mí, pues de acuerdo a eso y al tamaño que tiene, si defino o no hacer una biopsia. Sí, eso sí es muy importante. Pero el tener muchas, si se cumplió 75 o no, a veces a uno no le interesa que le cuenten tantos detalles y no los que son. Entonces, casi que yo reevaluaría si yo escogiera 5 no negociables de nódulo tiroideo o 3 o 4 no negociables de adenopatías en pacientes que ya tienen un nódulo establecido con categoría de riesgo. Realmente como quedaron los informes. Es como reevaluar si esa característica que uno, porque uno dice, abuelo de pájaro, no, 30% que no, qué mal hecho es esa ecografía. Lo otro, desde el punto de vista operativo, ¿cuánto tiene un radiólogo para hacer la ecografía? ¿Se sabe ese dato? 10 minutos. 10 minutos más o menos. 10 minutos. O sea, ¿vos crees que en 10 minutos un radiólogo va a saludar, a echar el gel, a hacer la cosa, a anotar todo eso? Desde el punto de vista ya operativo, yo no sé si eso sea suficiente. Por lo menos yo soy muy lento para hacer cosas, a mí 10 minutos no me da para saludar y de pronto empezar la historia. Entonces, uno tiene que mirar es tiempo versus beneficios también. Lo otro, ¿sabemos cuántos radiólogos hicieron las ecografías? Sí, en total en la León 13, de los encontré 9 radiólogos distintos. Entonces, eso también perfectamente está relacionado con una mayor diferencia de la forma en que cada quien reporta, ¿cierto? Hay gente que es muy descriptiva y hay gente que es muy concreta. Entonces, posiblemente también uno tendría que mirar si yo pudiera asociarlo por radiólogo, pues, en una forma anónima, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, respecto a esas características, que tanto se aproxima o no frente al cumplimiento de mis no negociables. Pues, digamos que sería como mi característica de evaluación. Y mirando la diapositiva, claro, paciente que tiene un TIRATS 5 de entrada, uno dice, ese lo describieron con todas las de las leyes.
¿Sí? ¿Por qué? Porque es que es ahí, en el 4 y en el 5, es donde yo tengo que concentrarme más. Y sería muy interesante mirar si los que fallaron en los reportes del TIRAT, si realmente, digamos, tenían o no una correlación con esas otras características que nos estaban diciendo. Aquí está, en los que no reportaron, la mayoría es lo que se calculó por mí como TIRRATS 1. O sea, los que no reportaron, casi todos fueron TIRRATS 1. O sea, solo hubieron 2 que sí eran TIRRATS 5. Pues yo creo que era lo contrario, eran tan claramente patológicos que probablemente pues no lo escribieron. Pero en general sí, la mayoría que no reportaron sí iba a TIRRATS 1. Listo, perfecto. Entonces, me devuelvo al inicio del comentario. ¿Cuál sería entonces tu propuesta de, si fueras a montar, poniendo esto en aterrizado, el parámetro o la guía o las características que hoy en día quisieras ir a discutir con los radiólogos, donde, digamos, nos vamos a sentar en conjunto y vea, esto es lo que vamos a llenar en una plantilla? Yo creo que me parece muy interesante la afirmación de que realmente los nódulos que realmente se tienen que especificar bastante son los que tengan un TIRRAS alto. La propuesta que el asesor y yo estamos intentando, que probablemente vaya a ser pues, en otra investigación, es 2 formatos más bien, uno como para patología benigna que sea más concreto, específico y que de pronto por ejemplo, el seguimiento, por ejemplo, un dato que hemos en 3 dimensiones de los nódulos tiroideos, solamente el 29%, y para el seguimiento es necesario que haya cambio, por lo menos un 20%, 2 milímetros en 2 de esas 3 dimensiones, y eso es un dato que, por ejemplo, 29% me parece pequeño. Entonces, concluyendo, realmente, pues, la idea, que como les digo, probablemente sea de otro estudio, es 2 formatos, uno para patología benigna que sea concreto, que el radiólogo lo pueda hacer de manera rápida, y otro que haya que especificar de manera más amplia las distintas características, las no negociables, como dice el doctor Willis, que dice probablemente sea para los TIRRATS 3, 4, 5. Y lo otro es insistir con los radiólogos a que los informes sean ya más dados por TIRRATS y no por ATA. Sí. Porque yo creo que claramente lo que hemos visto en el tiempo es que TIRRATS disminuye la cantidad de realización de biopsias innecesarias. Porque casi que ATA es muy fácil, es todo nódulo mayor de 1 centímetro que sea hipoecoico, va para biopsia. Entonces eso es un montón, ¿no? Fíjate que ya si vos tenés un TIRRATS 3 te va a decir, aunque sea medio hipoecoico o isoecoico, pero mide 25 milímetros, es el que va para biopsia. Entonces ahí hay un margen así de grande de evitar. Y el otro problema clínico que nosotros vemos es que en la ecografía normalmente sale realizar biopsia. Perfecto. Entonces yo creo que uno de los conceptos que ojalá se pudiera negociar con todos los que den estos informes es, haga un informe muy bueno, denos la categoría de riesgo y abajo, y de hecho ya lo he visto implementado en algunos lugares, dice TIRRATS, entonces riesgo de malignidad menos del 5%, del 5 al 10%. Pero no decir que hay que hacer una biopsia porque el paciente llega súper angustiado porque ya se fue y buscó en Google y ya tiene cáncer de tiroides y ya se va a morir. Cuando realmente lo que mencionaste muy bien es pronóstico excelente, papilar es el más común, sobrevida a 20 años del 97-98%. Entonces uno dice, no justifica generar una angustia innecesaria para un paciente cuando uno dice, mire, lo que yo necesitaba era que me diera un informe, pues cuénteme cómo está el nodulito y yo ya tomo la decisión si sí o si no. La instrucción institucional es usar TIRRATS, ACR TIRRATS, o sea, ya no sé si estandarizado porque pues no lo usaron en todos los nódulos, pero esa es la instrucción institucional, ACR TIRRATS. Hay un detalle con los TIRRATS 4, y es que 4 es un cajón grandísimo y hay divisiones de TIRRATS 4A, B y C. Habría que hablar también con los radiólogos si en algún momento, por de acuerdo al número de características que se cumplen, realmente sí vale la pena informar como A, B o C, porque si bien el 3 es una categoría de un riesgo muy relativamente bajo, el 4 es un cajón así de grandototo. Pero es que no es lo mismo tener un 4A que tener un 4B o un 4C, donde realmente sí se mueven hacia más malignidad que hacia benignidad. Y de hecho hay unos trabajos que correlacionan ecografía desde el punto de vista características TIRRATS, para poder decir si cuando sale una biopsia, por ejemplo, tiene una neoplasia folicular y tenía un TIRRATS 3, es menos probable que realmente sea malo. Cuando tengo un paciente con una neoplasia folicular y tenía un TIRRATS 4B, lo más probable es que sí va a salir malo y realmente va para cirugía. Porque ese es otro de los puntos que tenemos que pensar es en definición. O sea, a quién se le hizo la biopsia, pero además al que le hicieron la biopsia después, cuando yo vaya y mire los TIRRATS, si tengo más
posibilidades de inclinarme o no por la parte quirúrgica, sobre todo en esa parte gris que es la de la neoplasia folicular, que tiene un 15-30% de malignidad. Pero a mí, pues en general, muchas veces por el trabajo de Daniel, sí me preocupa lo de la ausencia de reportes que hacen ahí, porque hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que muchas de esas ecografías las ve primero un médico general. Y el hecho de que no lleguen con ningún tipo de clasificación o que realmente no haya como mucha especificidad, sí puede generar como muchas confusiones, especialmente en si hay que hacer o no hay que hacer remisiones, si tiene que necesitar una valoración adicional o no, que eso es lo que finalmente empieza a ocurrir en los segundos niveles de atención específicamente. Que muchas veces le llega a uno un paciente que le encuentra, por ejemplo, un nódulo que no tiene ningún tipo de clasificación y pues simplemente se lo encuentra y lo primero que hace el médico general es hacer una orden de remisión. Entonces yo creo que en ese caso, viéndolo por ese lado y viendo el sistema actual nuestro, sí me preocupa mucho efectivamente la ausencia de clasificación, porque probablemente el hecho de que no aparezca la clasificación, digamos que al menos eso le ayuda al que no tiene pues que ver muchas cosas pues en su momento y que a veces ni siquiera conoce muy bien al paciente, lo ayudaría tal vez a tomar como una decisión en ese momento de si el paciente amerita o no amerita, por ejemplo, algún tipo de remisión a un centro de mayor nivel de complejidad. Entonces, por ese lado sí me parece pues como preocupante específicamente ese cajón de no clasificación, porque independientemente del otro que hay como ciertas variaciones, la verdad pues dentro de todo cree uno que sí están pues como relativamente... Es más o menos concordante, sobre todo en las medidas más grandes. Pues, en los pero es ese cajón de no clasificación, porque es que si me dices que uno de esos, por ejemplo, un TIRAD 5 y no estaba clasificado, pues, o sea, yo no puedo pedirle tampoco demasiado a un médico general que ve mucha amplitud de muchas cosas y que de pronto se conozca pues de memoria la clasificación de TIRAD 5 en una consulta que llegó inmediatamente de todas las que ve diariamente. A mí personalmente sí me preocupa eso ahí. Y lo veo más por ese lado pues que por cualquier Porque no tenía una patología nodular específica, sino que era hallazgos de cambios en la ecogenicidad de la tiroides. Entonces, sí, habrá unos en la categoría de abajo, que es la minoría. Listo. ¿Alguien más tiene de pronto una opinión o alguna sugerencia? No, el doctor está en un viaje internacional que realmente pues era inaplazable y él pues me había comentado que no se podía conectar. Bueno, muchas gracias.